Ahora, esto no suena como lo que Romanos 3:10 dice, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Romanos 3:10. ¿Cómo está escrito? No hay justo, ni aun uno. El verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ni tampoco como Efesios 2:1 al 3. No, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y el verso 2 dice, en los cuales anduviste, o en otros tiempos, tú seguías la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo lo que nos daba la gana, viviendo la vida que nosotros queríamos vivir, ejerciendo nuestra propia voluntad y no la de Dios, aún a uno conociéndola. Éramos hijos de desobediencia. El enemigo, el espíritu que opera y operaba en nosotros, pero que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en esos tiempos. Los deseos de nuestra carne, haciendo nuestra voluntad, de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y así vivíamos nosotros, hermanos, los que ahora hemos venido al Señor. La vida dice cuando andaba, cuando viviste, cuando caminaba. Se entiende entonces que ahora estamos caminando y viviendo otro tipo de vida conforme a la voluntad, no la nuestra, pero la de Dios. En mi país yo me acuerdo que tú te subías en un burro. Vaya la pobre ilustración, pero es lo que me viene a la mente. Te ponía una vara adelante y le colgaba una zanahoria. Y al burro le gusta la zanahoria, bastante. Y él iba detrás de la zanahoria y ahí tú movías la zanahoria para la derecha, el burro iba para la derecha, lo movía para la izquierda, el burro iba detrás de la zanahoria a la izquierda. En otras palabras, el burro seguía la zanahoria. Nuestras zanahorias son nuestros pensamientos y siempre vamos detrás de lo que pensamos. Siempre seguimos nuestros pensamientos. Siempre es una idea en nuestra mente. Algo que nosotros, pero ahora ya no vivimos por nuestros pensamientos. Ahora vivimos por lo que la palabra, lo que nuestros pensamientos piensan de la Biblia. Lo que Dios dice. Por eso Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ustedes van tras los suyos, como el burro. Pero hoy, los que son guiados por el Espíritu, estos son llamados hijos de Dios. Sin embargo, vivimos diferentes. Por el contrario, Pedro nos dice que ahora somos participantes de que Dios engendró de nosotros, lo cual hemos sido engendrados por Él con una naturaleza divina. Para que lo santo, que es la naturaleza divina, se lleve a cabo. Dios nos dio su propia vida, su propio ser, su propia justicia, su propio carácter, su propia santidad es implantada en nosotros. Segunda de Pedro, creo que es, no primera, segunda, capítulo 1 y verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, saliendo corriendo, huido de la corrupción que hay en la vieja naturaleza, la corrupción que hay en el mundo a causa de esa concupiscencia que hay en nosotros. Ya ese nuevo principio es plantado en nosotros, en esa nueva vida. Oiga, y no es un proceso, eso sucede en momentos cuando te engendró, te hizo una nueva persona, un trabajo secreto dentro de ti, pero que ahorita se va a manifestar en público. Mire, es por eso que Jesús, oiga bien, porque no se puede percibir adentro hasta que tú te das cuenta que algo adentro ya tus pensamientos.
Y cuando son malos, tú lo peleas, porque la nueva criatura dice, no, ya sí no. Cuando pecamos nos sentimos mal ahora. ¡Ay! Porque hay algo adentro. Esa nueva criatura, esa nueva naturaleza te dice, ya tú no puedes seguir viviendo así. Y por eso que te sientes mal. Y no hay paz, hasta que no toman control y ponen en armonía tu nueva naturaleza con lo de afuera, con lo que tú ahora eres adentro, comienza a vivir afuera. Es por eso que Jesús nos dijo bien claro, porque eso solo es percibido por el efecto o frutos que produce. Usted no puede ver a Dios creando a alguien dentro de nosotros interiormente, pero puede ver el efecto que produce dentro de nosotros cuando lo manifestamos hacia afuera. Puede ver lo que Pablo dice, Romanos 6, el verso 14 y 22. Dice, porque el pecado no se enseñoreará, no te va a dominar, no va a ser esclavo de nosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, la cual no es una licencia para que siga viviendo en pecado. Pero el verso 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados de esa esclavitud del pecado y hecho siervo de Dios, vamos a ponerlo bien claro, esclavo de Dios, ahora tiene vuestro fruto, eso, la vida de santificación, con el fin de que te lleve a la vida eterna. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Y hablaba de esa vida nueva, la que recibes cuando fuiste engendrado por Dios. Concebiste esa nueva vida. Y ahorita hablamos de lo que es ser engendrado. Esta es una transformación que te sucede en lo interior, en lo de la persona. Somos engendrados dentro con una nueva naturaleza. Es el mismo cuerpo, es el mismo templo ahora del Espíritu, pero tiene una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza ahora tiene que producir en nosotros un nuevo vivir, vivir la vida en santidad. Usted se preguntaría, ¿qué es esto? Yo sé y lo digo. En Juan 1:13, mira, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Santiago 1:18 repite el verso que estamos estudiando, que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios como soberano, y repito, un día te voy a hablar de la soberanía. No es fácil entenderla y quererla comprender, porque tiene que haber una disposición en uno. Dios soberano nos dio esa vida nueva. La fuente de esa vida nueva es Dios, la gracia del dador. El deseo no es el deseo del que la recibe. Mire, yo soy salvo, usted es salvo. ¿Quién nos tiene todo este crédito en lo que nos ha sucedido? Bueno, usted diría, pero un momento, ¿qué no yo recibí a Cristo? ¿Qué fui yo el que ha creído? Claro que sí, usted creyó, pero fue Él el que te dio cuando creíste en Él, el que te dio el derecho de salvarte y venir a ser hijo de Dios. Es una obra de Dios. En Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos, Él le dio la potestad, repetí ahorita, el derecho de ser hijo de Dios. Y en Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón. En otras palabras, el humano no tuvo nada que ver con esto, sino de Dios. Así cuando tú naciste en lo físico, tú no tuviste nada que ver con eso. Ni te preguntaron si tú querías nacer. Así tampoco, en este nuevo nacimiento, es una obra que Dios hace. Naciste de la voluntad de Dios, no de tu voluntad. Si tú creíste, tú recibiste, pero fue Él quien te dio
esa nueva vida, el derecho de la potestad de ser llamado. Mire, ningún niño ha nacido en este mundo, humanamente hablando, porque él quiso nacer. Ningún niño, yo quiero nacer. No, el nacimiento del niño es estrictamente la decisión de los padres. Lo mismo es el nacimiento espiritual. Es y fue la decisión de un Dios soberano. Jesús dijo, nadie viene a mí a menos que el Padre lo envíe. Y es el Padre quien te da la fe como regalo para que pueda venir a Él. Porque sin fe no podemos ser salvos. Es por la fe. Cuando usted se detiene, mire, y se pone a pensar que usted fue salvo porque Él te predestinó en la eternidad pasada. ¿Para qué te salvará? Esto es una cosa gloriosa. ¿Para qué lo hace? Mire, Dios decidió tener una relación contigo antes de que tú nacieras, porque Él te amó. Tú nacieras. Dios de su voluntad que quiso que tuviera una relación de amor, de su voluntad te escogió, de su voluntad te dio vida nueva, porque tú no podías. De su voluntad te dio una naturaleza divina, santa, la de Él. ¿Cuál Él te va ahora a tentar para que peque? Yo siempre regreso a ese tema, pues no entiendo eso. Puede ver que eso es absolutamente incongruente. Dios espera que nosotros, para estar en su presencia y cuando vayamos a su presencia, que nos presentemos santos, sin mancha, delante de Él. Aún la misma iglesia, Cristo va a venir cuando ella esté ya sin mancha y sin arruga. Entonces, Él nos hará como su Hijo y derramará bendiciones eternas para siempre, no por una semana. Entonces nos hará como su Hijo. Con razón Juan dice en 1 de Juan capítulo 3, 1, Juan no pudo pensar ni en un adjetivo para decir esto y describir ese gran amor que nosotros hablamos. Dice en 1 de Juan 3, 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ponte a pensar en esto. Para que seamos ahora llamados hijos de Dios. Por esto es que el mundo allá afuera no nos conoce. Primero, no le ha conocido a Él, dice Juan. Él simplemente dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Cuando la Biblia dice que de su voluntad, eso implica que lo que Él desea, Él tiene el poder de hacerlo y el deseo de Dios siempre produce lo que Él quiere hacer. Y si Él no puede hacer eso, entonces Él no es Dios. Entonces, ¿qué es lo que es salvación o regeneración? Es Dios recreándonos. ¿Y quién lo hace? Dios por su soberano poder. Un día de esto vamos a pasar un tiempo en la soberanía. Pero la tercera cosa es, ¿cómo es que eso sucede? Volvamos al verso que comenzamos del principio. Volvamos a Santiago capítulo 1 y verso 18. Dice así que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos los primeros, las primicias de sus criaturas. Una nueva creación. Dios nos hizo renacer, es lo que Él quiso y lo que hace por la palabra. Fue la palabra que creó todo el universo según Génesis y por ella nos hizo renacer. Aquella palabra que dijo sea la luz y fue la luz. Sean los árboles y fueron los árboles. Y la palabra, todo fue creado por su palabra. En primera de Pedro, que es su palabra, verso 23 dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de una incorrupta, por la palabra que vive y permanece para siempre. Miren, Dios nos hace renacer, nos regenera, nos limpia, nos da un nuevo hombre interior, nueva persona, planta su espíritu en nosotros por el poder de su palabra. Por eso es que yo te la enseño la palabra. Si no la oyes la palabra, tú no oyes el mensaje que te salva. Y mi palabra, te voy a decir la mía, no salva a nadie. Pero la de Dios
te transforma. Y por eso que en nuestra iglesia siempre predicamos la palabra, cantamos la palabra. Todo es en base a la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra que oíste de Dios a nosotros, la recibiste no como la palabra de hombre, sino como la palabra de verdad que viene de Dios, la cual actúa, trabaja en aquellos que la creen, dice el verso. Dios se mueve para salvar a las personas que le responden en fe a su palabra cuando la oyen. Ese es el problema. Muchos oyen la palabra, pero no la responden. Caen en oídos sordos. Son olvidadizos. ¿Y cómo es que sucede esto? Bueno, otra vez lo repito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Y luego repite, no por obras que yo hemos hecho, no somos salvos, no tenemos vida nueva por hacer esas cosas, o tratar de obedecer a Dios en la carne. Es algo según la misericordia de Dios. Es la palabra que escuchamos la que nos limpia, dice la Biblia, Juan 15:3 y luego Romanos 10:17, 14 y 15, dice, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que yo le he hablado, dijo Jesús en Juan 15:3. En Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Romanos 14, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien se la predique? Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como ya está escrito, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Iglesias, ¿te das cuenta el papel y el rol que tenemos nosotros ahora? Tenemos que anunciar. ¿Cómo va la gente a creer si no oye? ¿Y cómo van a oír si nadie le dice? Si los cristianos tienen un zipper en la boca. ¿Ah? Después que pase esta indignación y este problema, hemos aprendido lo importante y el papel que juega la iglesia hoy en día en el mundo. No más pasividad, no más dormido en nuestros laureles, no más vamos a estar durmiendo bajo las cobijas del éxito que según proclaman algunos por ahí. No. Pero el problema es que los cristianos no están cumpliendo el mandato de Dios. Nos escogió para eso. Mire, creo que es en Miqueas, estoy pensando capítulo 16, verso 14 o 15 por ahí. Nos dice, y él les dijo, perdón, no es Miqueas, perdón. Bueno, dejemos a Miqueas y vámonos a Mateos, quizás nos dé más comprensión. Él dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. No podía ser Miqueas porque no estamos en el Antiguo Testamento. Y le dijo, el que creyere, no está hablando de nosotros, será bautizado, será salvo. Pero el que no creyere, ese se condenará. No es que Dios lo condena, es que Él escoge la condenación al no creer en Jesucristo. Qué importante es que prediquemos el evangelio, hermano. Porque la fe viene por el oído de la palabra, pero hay que hablarla. Con razón la iglesia, algunas iglesias no están creciendo. Pues ¿cómo van a crecer? Nadie está predicando, nadie está hablando, nadie está testificando. Comparativamente, sí hay aquellos que fielmente lo hacen. Pero como la iglesia hoy ya no se atreve, tiene miedo, son cristianos secretos, como los policías que nadie sabe que son secretos, policías. Hay cristianos calladitos, no dicen nada. Mire, hermanos, para que la iglesia crezca, para que haya crecimiento, hay que sembrar semilla, hay que hablar.
Y la iglesia de hoy no es muy evangelística. Y si evangeliza, evangeliza mal. Evangeliza dándole un evangelio de prosperidad para que te vaya bien, que Dios te supla, te ayude, te bendiga, te sane, Oiga, ese no es el evangelio de evangelizar. Esas consecuencias pueden venir al creer en el evangelio, pero no es la razón.